Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, nosotros, a partir de la capitalización, del inicio, el proceso de capitalización del sector de las empresas del Estado, que incluía principalmente a las empresas del sector eléctrico, luego nosotros nos encontramos a principios de este siglo con una renegociación que se hizo, esa recapitalización, y se estableció lo que se conocía como el llamado Acuerdo de Madrid, que implicaba una extensión de contratos que habían sido firmados previamente, luego la privatización, capitalización de la empresa distribuidora de electricidad que volvieron otra vez a manos del Estado, el aumento extraordinario que se registró en los costos de generación, y desde esa época aquí se hablaba de que las empresas distribuidoras tenían que comprarle la generación a los generadores privados a un precio que oscilaba entre, ustedes recuerdan, entre 18 y 20 centavos de dólar del kilovatio hora. De eso era que se hablaba aquí, de dos dígitos: 18 centavos de dólar, 20 centavos de dólar, 24 centavos de dólar, 22 centavos de dólar. Y eso era costos extraordinariamente altos para unas empresas de distribución que compraban esa energía sumamente cara y luego tenían que venderla con unos márgenes de lo que se conoce como valor agregado de distribución, que eran muy mínimos en cuanto a la comparación de ese costo de compra de energía y el precio de venta de la energía, porque la tarifa se mantiene congelada. El gobierno ha tratado de no variar la tarifa. Creo que desde el año 2011 no se varía la tarifa en la República Dominicana, no recuerdo bien. Pero el asunto es que esa situación se debía principalmente a que nuestra matriz de generación dependía mucho de el fuel oil, que es un combustible derivado del petróleo. La mayoría de plantas de generación aquí eran plantas que producían con fuel oil. Cuando el petróleo subía, entonces imagínense, el precio de la generación se volvía extraordinariamente altos. Ustedes recuerdan también que se hablaba de una planta aquí que le decían Coyentris, que es la planta de la compañía eléctrica de San Pedro de Macorís, SPEN, de 300 megavatios, que hubo comunicadores aquí que hicieron una alarma extraordinaria porque se descubrió que esa planta había que pagarle por estar apagada. Y se desacreditó eso como si fuera algo ilegal o como si fuera una irregularidad. Y sin embargo, eso como si fuera nuevo. O como si fuera nuevo. Y se sabe que eso es un asunto contractual. Tú pudieras criticar el hecho de cuánto se cobra por mantenerla apagada, pero una planta eléctrica cuya inversión ha sido elevada de parte del sector privado, si está disponible, la disponibilidad tiene un costo, y ese costo hay que pagarlo aunque usted no lo use. Pero muchas veces, estando disponible, se dejaba apagada porque resultaba muy costoso encenderla, porque el costo de producción de esa planta era demasiado elevado. Llega al gobierno el presidente Danilo Medina, y el presidente Danilo Medina se le ocurre construir la central termoeléctrica Punta Catalina, que es una planta de carbón mineral. Un proyecto que había ideado y había promovido Radamés Segura durante el primer gobierno de Leonel Fernández, y no se le dio. Que luego quiso poner en ejecución César Sánchez durante el gobierno de Hipólito Mejía, y tampoco se le dio por las trabas y las situaciones y todo eso. Luego también lo quiso hacer nuevamente Radamés Segura durante la gestión de Leonel Fernández a partir del año 2004, y tampoco pudo. También lo intentó el Celso Marrancini en los 3 años que duró como vicepresidente ejecutivo de la CDE, y tampoco, incluso convocó a licitación para ver si se contrataba la construcción de plantas a carbón mineral, y no se pudo. Pues finalmente, contra viento y marea, el presidente Danilo Medina pues le dio para adelante a eso, bajo la administración en la CDE de Rubén Bichara. Se construyó la central termoeléctrica de Punta Catalina, y con todos los cuestionamientos a los que hacemos referencia, al caso de Odebrecht, los sobornos, todos esos escándalos, que si hubo sobrecostos, que si no hubo sobrecostos de lo que se hablaba antes en campaña, que ahora los mismos que hoy están como funcionarios del gobierno y que están dentro y conocen la planta, ya no hablan de sobrecostos porque se dan cuenta de que no había sobrecostos más allá de los establecidos contractualmente. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que entraron 720 megavatios netos de electricidad con carbón mineral, que se agregaron, que se sumaron a otros 240 megavatios que produce la generadora Ejeitabo, que es del sector privado, o sea, en sociedad con el Estado, a otros 56 megavatios que produce Ejejaina, que también es del sector privado en sociedad con el Estado. Y entonces aumentó la oferta de generación con carbón mineral,
que es un producto o un combustible contaminante, de eso no hay duda, pero es un combustible mucho más barato, mucho más económico que el full oil de petróleo. Y eso también motivó al sector privado a hacer inversiones de conversión de sus plantas de generación de full oil a gas natural para abaratar los costos y así también seguir compitiendo en el mercado. Y por eso entonces esa Collentris, que hoy es la CESPEN de 300 megavatios, se convirtió a gas natural y hoy día entonces produce energía eléctrica mucho menos costosa. 430 megavatios de las generadoras Quisqueya 1 y Quisqueya 2, que era también de full oil, también se convirtieron a gas natural. Y se sumaron entonces a los 300 megavatios de gas natural que produce AES Andrés, a los 317 megavatios, 320 megavatios de gas natural y ciclo combinado que produce también una empresa de AES, que es la de Lomina 5 y 6 y su ciclo combinado, y otros 100 megavatios o cerca de 100 megavatios que también con gas natural produce la empresa Seaboard, que tiene una barcaza que es de gas natural. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, vamos a revisar las estadísticas, o he revisado las estadísticas del año pasado, del año 2020. En el año 2020, o mejor dicho, en el año 2019, la matriz de generación, porque todavía no habían entrado en funcionamiento esas plantas de Punta Catalina, ni tampoco las plantas convertidas a gas natural, pues en el año 2019, la producción de energía con combustible full oil de petróleo representó el 44.9% de la energía colocada en redes. 44.9%, casi la mitad de la energía colocada en redes era de combustible de petróleo. Y más o menos un 40% entre gas natural y carbón, porque las plantas, repito, nada más estaban las que existían antes del año 2020. Y entonces algo de hidroeléctricas y de producción de energía renovable. En el año 2020, entonces, entraron en funcionamiento Punta Catalina, pero también entró en funcionamiento las plantas estas a las que le hago referencia que se convirtieron del sector privado de full oil a gas natural. ¿Qué ocurrió en diciembre del año 2020? No pongo el año 2020 completo porque fueron entrando de manera escalonada. Pero ya para diciembre, el mes completo de diciembre, la producción de energía fue la siguiente. El 80%, 79% de la energía producida en diciembre de 2020, el diciembre completo, el 79% fue energía de gas natural y carbón mineral. Dividido casi un 80%, gas natural y carbón mineral. Y combustible full oil de petróleo, solamente el 6.6%. Eso fue en diciembre del año pasado. 6.6% de generación con full oil de petróleo, cuando en años anteriores era la mitad o más de la mitad. ¿Qué implicó eso? Yo estoy poniendo como ejemplo las estadísticas de diciembre del año 2020, porque en el año completo, 2020, hubo como quiera una mayor participación del petróleo, más del 6.6%. Pero aún habiendo una mayor participación, déjeme decirle que durante el año 2020 completo, el precio de compra de energía eléctrica de las distribuidoras a los generadores del Estado y del sector privado fue de 9 centavos de dólar el kilovatio hora a la energía contratada y 7 centavos de dólar el kilovatio hora en el mercado spot. O sea, un promedio de 8 centavos de dólar el kilovatio hora. Cuando, repito, en años anteriores se hablaba de 18 centavos de dólar el kilovatio hora, de 20 centavos de dólar el kilovatio hora. Pues las distribuidoras de electricidad del año pasado compraron la energía el año completo a razón de un promedio de 8 centavos de dólar el kilovatio hora, entre 7 y 9 centavos de dólar. Y aún así pudiera considerarse que es alto. Miren, señores, eso ni en sueño lo veían nuestros gobernantes en la primera década de este siglo y en los primeros 3 lustros de este siglo. Ni en sueño lo veían. Todavía hasta el año 2019, repito, el petróleo, el full oil de petróleo era casi el 50% de la matriz de generación. Y ya para finales del año pasado era menos del 7%. No es así en enero, porque en enero ocurrió una situación. Una de las unidades de la Central Termoeléctrica Punta Catalina salió, porque está en reparación por un asunto de un pinche en la caldera, que parece que salió más grave de la cuenta por un asunto de descuidos técnicos, de los cuales no voy a entrar en detalle. Creo que hay una de las unidades de Itabo,
que administra el sector privado, que también está fuera de carbón mineral. Hay una de las 3 unidades de CESPEN, de gas natural, que también ha entrado y salido varias veces durante el mes de enero. Entonces, por eso aumentó la participación de full oil del petróleo a un promedio de 20% en el mes de enero. Pero en diciembre era 6.6%. Hago esa referencia para que ustedes tengan una idea de lo beneficioso que resulta o resultó la iniciativa de haber impulsado un proceso de negociación con el sector privado y de inversión de parte del Estado para ampliar la diversificación de la matriz de generación hacia el gas natural y el carbón mineral, para reducir la dependencia del petróleo y de esa forma reducir los costos de generación a prácticamente la mitad de lo que teníamos hace 3 o 4 años. Ese resultado positivo lo está disfrutando hoy día el gobierno actual, que tiene entonces un sistema de generación estable y menos costoso gracias a las inversiones y las negociaciones que se hicieron durante las gestiones pasadas. Eso es importante, pensar en el futuro independientemente del costo político que tenga. Ojalá que nuestros gobernantes asuman ese tipo de responsabilidad, por lo menos en esa parte. El sector eléctrico fue así. El gobierno del presidente Danilo Medina se la jugó e hizo una inversión y se embarcó en un proyecto de aumento de la capacidad de generación eléctrica que implicó altos costos económicos, sí, y que también implicó alto costo político para él y para su partido, pero que ahora está implicando altos beneficios para la República Dominicana y para el gobierno actual. Eso sí fue un paso de avance en cuanto a pensar en el desarrollo futuro del país, independientemente de quién se lleve los méritos o de quién se lleve el crédito, porque esa es una inversión de mediano y de largo plazo, que ahora le representa menos costos al Estado. Nada más hay que imaginarse cómo estaríamos en este momento si tuviéramos que pagar el kilovatio hora a 18 y a 20 centavos de dólar, y hoy día lo estamos pagando a menos de 9 centavos de dólar.